Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Estamos en vivo en TN. Ricardo Canaletti no está aquí con nosotros porque se ha tomado unos días, volverá el sábado que viene, pero ya mismo tenemos que ir a una información urgente que tiene que ver con un caso de película. Vamos. Lo que están viendo es el Penal Federal de Ezeiza, una de las que se supone es la cárcel más segura de la Argentina. Depende del Servicio Penitenciario Federal, del Gobierno Nacional. De allí intentó fugarse uno de los narcos más famosos y más poderosos de Rosario. ¿Cómo? Con un helicóptero. El plan incluía un aterrizaje en el patio de recreación del complejo penitenciario para que Esteban Lindor Alvarado, narco rosarino condenado a prisión perpetua, ya vamos a repasar toda su historia, se colgara de los patines de este helicóptero y se fuera de la cárcel colgado hasta General Rodríguez, junto a otro preso. Un plan de película protagonizado por un narco que también busca ser de película. Un narco que ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de los últimos años para convertirse en una figura legendaria del mal, por supuesto. El plan fue desbaratado. ¿Gracias a qué? A que lo botonearon, a que un buchón avisó a la persona indicada que Esteban Lindor Alvarado, jefe del narcotráfico en la zona oeste de la tan castigada ciudad de Rosario, planeaba fugarse de un modo totalmente espectacular. Las autoridades se enteraron de que iba a ocurrir la fuga hace muy pocos días, el 2 de marzo pasado. En ese momento le llegó el dato. Esteban Alvarado, 45 años, condenado a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita por haber ordenado 2 homicidios, por comandar una banda que tenía una seria complicidad de la policía santafesina, estaba pensando en escaparse. Con ese dato, los investigadores empezaron a seguir los movimientos de Alvarado en el penal de Ezeiza, pero también lograron clonar su teléfono celular para poder seguir en tiempo real sus comunicaciones con la gente que lo iba a ayudar desde el exterior para concretar la búsqueda, la fuga. ¿De qué estamos hablando con un teléfono celular? Sí, Esteban Alvarado, pese a todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, con lo castigado que ha sido Rosario, con el atentado contra la familia de Leo Messi, con el asesinato de Máximo Jerez, el nene de 11 años, Alvarado, mientras todos hablábamos de lo que ocurría en Rosario, mientras decíamos que los crímenes en esta ciudad santafesina se ordenan desde prisiones que están en el conurbano bonaerense, Alvarado tenía un teléfono celular, pero no solo tenía un teléfono celular en su celda, sino que además tenía un reloj inteligente, un smartwatch, con el cual podía estar en contacto todo el tiempo con sus cómplices. El reloj lo encontraron hoy enterrado en el patio de recreación de Ezeiza. Alvarado lo había usado para sacar fotos de todo el perímetro, para filmar la prisión desde adentro y para enviarle por mensaje a sus cómplices todo el panorama del escenario con el que se iban a encontrar en el momento en el que fueran a concretar la fuga. El plan se calcula que le costó a Alvarado más de $100.000, pero a Alvarado esto no le importa. ¿Por qué no le importa? Él mismo se define como un banco, lo ha dicho muchas veces delante de sus cómplices, incluso ante la justicia. Yo soy un banco con la cantidad de plata en efectivo que manejo. Lo que saben a esta hora los investigadores es que el plan de fuga de Esteban Lindor Alvarado empezó 6 meses atrás. Allí empezó a dar los primeros pasos que incluyeron la compra de un helicóptero en Europa. Un helicóptero Robinson 44 que compraron sus cómplices mediante una compleja maniobra de lavado de dinero y de tratar de ocultar el origen de los fondos en Europa. Lo compraron desarmado y lo llevaron hasta Paraguay. Allí, pieza por pieza,
lo fueron armando hasta que quedó absolutamente listo. ¿Por qué en Paraguay? Porque Esteban Alvarado tiene vínculos con ese país desde que era chico. Su mamá se dedicaba al contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia la Argentina, puntualmente hacia Rosario. Luego, con el tiempo, Alvarado se hizo cargo de ese negocio, pero empezó a incluir en esos contrabandos también el de marihuana y el de cocaína. Tiene muchísimos contactos en Paraguay. Lo que saben los investigadores de esta fuga de película, que seguramente hubiera sido la fuga del siglo, es que una vez que el helicóptero estuvo listo, los narcos cómplices de Alvarado lo llevaron hasta Entre Ríos, hasta la ciudad de Gualeguaychú. Allí lo guardaron en un aeródromo de los que se usa para fumigar campos. El helicóptero, por supuesto, no podía ser identificado, así que lo que hicieron los narcos fue plotearlo de negro, darle un cambio de apariencia, un cambio de color con calcomanías. Lo convirtieron en un helicóptero negro, le pusieron una patente trucha, un número de identificación falso que corresponde en realidad a una aeronave de la provincia de Córdoba, y con esa aeronave se prepararon para ir a rescatar a Alvarado. El plan se tenía que consumar el 3 de marzo pasado, pero ¿qué ocurrió? Ese día hubo allanamientos por el narcotráfico, por Guille Cantero, el archirrival de Esteban Alvarado, en el penal de Ezeiza. Eso frustró el primer intento por consumar la fuga. Por eso se pospuso todo hasta este viernes. Este viernes iba a ser el día del escape. Ahora les vamos a contar más detalles. Tenemos los chats que intercambió Esteban Alvarado desde la cárcel con Lobo, el misterioso piloto que comandaba ese helicóptero que ustedes están viendo en pantalla. El helicóptero del cual Esteban Alvarado pensaba colgarse para escapar. Pero ahora mismo estamos en comunicación con uno de los fiscales más valientes de la Argentina. El fiscal que logró, entre otras cosas, la condena a prisión perpetua contra Esteban Lindor Alvarado. Se llama Matías Ederi y ya estamos en comunicación con él. Doctor Ederi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Acá muy bien, muy bien. Gracias por atendernos en este sábado, doctor. Sabemos que usted es una de las personas que más conoce a Esteban Alvarado. ¿A usted lo sorprendió esta noticia de que él estaba intentando un plan de fuga tan grandilocuente, tan espectacular? No, de ninguna manera. Nosotros venimos sosteniendo, incluso lo hemos hablado con vos varias veces, que a nivel logístico, recursos, incluso a nivel de imaginación, debe ser una de las personas que está por encima del resto de las organizaciones. Alvarado, nosotros cuando propugnaron Diego Iglesias hace unos 15, 20 días nos comunicó que estaban con esta investigación, realmente no nos sorprendió. Eso sí que llama la atención porque incluso no solamente tiene todas estas características que se ve Alvarado, sino que él ha procurado mucho mantener su invisibilidad. Entonces siempre que se habla del Rosario, muchas veces lo más fácil es recurrir a los monos, pero realmente Alvarado tiene una estructura y una logística muy superior al resto y realmente no me sorprendió. ¿En qué está basada esta estructura y esta logística que tiene Alvarado? ¿Cómo mantiene tanto poder aún estando preso en un penal tan lejos de su base de operaciones, de la ciudad de Rosario? Bueno, lo charlamos mucho. Nosotros en el juicio de Alvarado, el que usted comentó que terminó con su condena a prisión perpetua, se dio que él no solamente goza de una estructura estatal, tiene un apoyo y un soporte policial y estatal, incluso muy grande, sino que además maneja niveles muy importantes de dinero. Usted sabe que con dinero estas cuestiones y estos planes, estas cosas se puede planear. Acá estamos hablando de que aproximadamente una inversión de cerca de $300.000 para armar esto, si me cuenta el helicóptero, la programación, y estas dos cuestiones, contactos estatales, el dinero, hacen que tenga además pues realmente una inteligencia, una logística para hacer eso, que realmente no cualquiera. Así que sé que usted decía esa espectacularidad que él saca, que muchas veces parece de ficción, parece sacada de serie. Nosotros en el juicio a Carrosel también vimos que él disfrazó un auto de un auto similar para tratar de involucrar a otra persona en un hecho, y disparó a nivel de que lo hizo idéntico, copiando lo hace en su patente. No nos llama la atención, incluso acá había hecho algo similar con el helicóptero. Realmente es llamativo, pero no, a nosotros que lo investigamos no nos sorprende, pero bueno,
es bueno, la verdad, un trabajo excelente que se hizo para destacar, que se logró para el esto y parte de la organización que tenía Armando esta fuga. Doctor, usted decía recién, y lo quiero destacar, que Esteban Alvarado tiene complicidad en la policía y complicidad estatal. ¿En qué se verifica esto? Pero nosotros durante el juicio pudimos verificar un montón de cuestiones. En el juicio mostramos, incluso hay 9 personas condenadas, 9 policías que requieren condenados por la banda de Alvarado. A nivel, ya lo hemos conversado, pero uno de los principales investigadores de la banda de los monos fue condenado por pertenecer a la estructura de Alvarado. Es decir, Alvarado había infiltrado a la policía para poder tumbar a la banda rival que él tenía. Así vimos como un senador de la provincia de Santa Fe, luego de que toda la policía que trabajaba con Alvarado empezó a desbaratarse y empezó a caer, los acobijó en su feudo, que es el feudo de San Lorenzo, y toda la policía que estuvo vinculada con Alvarado terminó trabajando en San Lorenzo, con lo cual también ahí se ven complicidades estatales. Realmente es una red muy grande. Nosotros en la organización y en el oficio Alvarado se condenaron a 32 personas, incluso mucha gente que le manejaba dinero. Para ustedes, nosotros le decomisamos en este juicio 7 inmuebles en los country, en los edificios más caros de Rosario, y se pusieron multas por 700 millones de pesos, además de todos los decomisos. Fíjese que a pesar de ese golpe económico, todavía tiene una estructura económica por armar estas cosas. Usted hablaba recién de un legislador provincial, imagino que es Armando Traferri, que en algún momento abogó en favor de Esteban Alvarado. O sea, hasta ese punto llegan los contactos de Alvarado, hasta la política. No solo estamos hablando de la policía santafesina y de la eventual complicidad que pueda haber en el Servicio Penitenciario Federal. Sí, acá, en este caso, realmente la investigación, como digo, que el procurar nos compartieron y bueno, colaboramos por el reconocimiento hace un tiempo, no pareciera en este caso que hay complicidad, realmente era armado con toda gente de afuera, a esta persona Lobo, a que anecdóticamente, pero le pone así como Alvarado le gusta por Lobo del Aire, no sé si se acuerda de Airwalk, la serie de los 80, por eso le ponía ese apodo, y bueno, acá pareciera ser al menos hasta ahora en la investigación, que no habría en este caso una complicidad del servicio penitenciario. Usted dice, en este caso particular de fuga, y usted decía, calculan en más de $300.000, yo hablaba de 100.000, o sea, me quedé corto, más de $300.000 invertidos para intentar esta fuga de película. Sí, es un montón de dinero, un montón de recursos. El cálculo es que hace 6 meses aproximadamente que la está planeando, porque no solamente está la compra del helicóptero, sino capacitar a la gente que la iba a hacer. Yo creo que hubo algunos se empezó a conocer un poco de la logística, que lo que quería era poner una red, colgar una red del helicóptero y saltar a la red y salir colgado de la red. Incluso, de acuerdo a lo que se puede investigar, no era él solo que se iba a escapar, sino que estaba planeado para 2 o 3 personas más que están detenidas con él. Bueno, dándole más espectacularidad al hecho, bueno, más trascendencia al buen trabajo que se hizo y evitarlo. Doctor, los trascendidos hablan de, como usted mencionaba, que Esteban Alvarado no iba a escapar solo del penal de Seiza. Algunos mencionan que lo iba a acompañar un narco llamado Claudio Mansilla, el morocho Mansilla. ¿Usted lo conoce a este personaje, más allá de que nos pueda confirmar o no que iba a acompañar la fuga? ¿De quién se trata este hombre? Sí, a ver, no podemos confirmar, está con Mansilla, está con 2 narcos importantes, son los hermanos Funes también, él que también podría ser una posibilidad. Realmente todavía no está la prevención. Mansilla es una de las personas que maneja uno de los grupos, como digo, pequeños grupos muy violentos, muy letales, en una zona de la ciudad, el barrio de Santa Lucía, en el que ha habido un montón de homicidios. Él está acusado de número de homicidios. Una persona que, si te va a acordar seguro, escapó a los tiros del penal de Piñero. Sí, él se escapó a los tiros y estuvo casi prófugo casi un año. Bueno, después lo lograron recapturar y por eso es que ahora está en Ezeiza. Esta es la persona con la que quiere escapar. Una de las posibilidades, las otras son los hermanos Funes. Realmente todavía la investigación no llegó ahí. Doctor, cuando usted habla de los hermanos Funes, está hablando, por ejemplo, de Alan Funes, líder narco también de la zona este de Rosario, por denominarla de alguna manera, que está condenado a 35 años de cárcel. ¿Él está con...? Alan y Lamparita Funes son dos personas que lideraron una organización en zona sur, el barrio municipal. Zona sur. La Rosario está retablada, que sí, seguramente vos te vas a acordar, se hizo famoso por primera vez, salió en una Navidad con una ametralladora tirando tiros al aire, festejando. Ahí se hizo famoso en Funes, cuando todavía las ametralladoras no eran tan comunes en Rosario. Hoy lamentablemente hay muchos de estos elementos. O sea que
es probable que Esteban Alvarado haya pensado en aterrizar un helicóptero o bajarlo en el patio del penal de Seiza con una red colgando para agarrarse esa red junto a Mansilla, que se escapó a los tiros del penal de Piñeiro, y junto a los hermanos Funes, que son los que se hicieron famosos disparando con una ametralladora en Rosario, una imagen que se hizo viral, que todos recordamos. Ese podría haber sido el plan de película de Esteban Alvarado para salir del penal. Ahora, ¿se sabe a dónde iban a ir? Porque las primeras versiones hablaban de General Rodríguez. ¿Había una intención de continuar la fuga desde ahí? Sí, igualmente no, el plan completo no estaba, seguramente había una parte que como siempre hizo Alvarado, debería quedar en su cabeza y reservada para él, porque siempre tenía este miedo de que se revele. Había una parte que llegaba a algún lugar de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí la logística de la gente que tendría fuego, igual todavía hay elementos, donde hay detenidos, no teléfonos celulares secuestrados, que a lo mejor se puede llegar. Claro. Y se sabe que iban a algún lugar de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí iba a seguir su escape. No sabemos si por aire, por tierra. Recuerdo que Alvarado, una de sus formas de traer droga a Argentina es de Paraguay con la avioneta, así que probablemente en algún lugar tiene una avioneta y la idea sería seguir por aire, pero realmente todavía no se sabe. O sea, es probable que haya tenido una avioneta esperándolo para después escapar a Paraguay. Obviamente estamos hablando de hipótesis, doctor. Yo le quería preguntar, ¿cómo es posible que si ustedes trabajaron tanto para que Esteban Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, han trabajado tanto en otras causas vinculadas con los otros narcos que usted me mencionaba recién, con Mansilla, con los hermanos Funes, ¿cómo puede ser que estén todos juntos en el mismo penal? Que los hayan sacado de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y los hayan puesto en el mismo lugar como para que trabajen juntos, para que tengan un pabellón narco donde puedan idear este tipo de cosas. Sí, bueno, realmente la logística de cómo colocar y cómo ubicar a los presos en los distintos penales es una logística compleja, porque también muchas veces pasa que si uno los pone juntos pasa eso, ahora si cruza bandas, puede haber hechos de sangre muy violentos dentro de los penales. Por eso la logística es muy complicada. Realmente no había un vínculo previo a que estén presos entre Mansilla, Funes y Alvarado. Claro. Seguramente los unió el espanto, como decía Borges, y ahí empezaron a atar estas cuestiones. Realmente es una cuestión difícil. Eso uno piensa, pero tampoco hay tantos lugares de detención y tampoco es tan fácil porque habiendo todos los líderes de las organizaciones criminales de acá de Rosario están presos, casi todos en penales federales, y bueno, esta logística es complicada. Requiere mucha inteligencia, o sea, existe inteligencia, trabajo de la inteligencia penitenciaria, de la fuerza de inteligencia, para detectar cuando estas alianzas están generando violencia y poderlas ir desbaratando. Claro. Doctor, ¿nos podría trazar un perfil un poco más acabado de quién es Esteban Alvarado, este narco que intentó esta fuga de película en helicóptero de una cárcel federal? Usted, lo hemos hablado varias veces, pero el público quizás no lo recuerde. Yo me gustaría que usted cuente, por ejemplo, cuando intentó lanzar un mensaje narco a Alvarado sobre la cancha de Rosario Central. Sé que también hubo alguna intención de atacar al ministro de Seguridad de la gestión anterior, a Maxi Puyaro. ¿Qué anécdotas, qué situaciones nos puede contar que usted ha verificado que hablan de la espectacularidad de los movimientos de Alvarado? No, realmente todas esas cuestiones, recuerdo que hubo una serie de atentados en Rosario del año 2018, por los que en definitiva él termina preso, en los cuales él hizo todos estos hechos aparentando que habían sido los monos. Es decir, nosotros siempre decimos que disfrazó de mono, porque dejaba los mismos carteles, usaba las mismas metodologías, y lo que quiso hacer es que los investigadores creyéramos que en lugar de eran los monos, y realmente esta logística que tuvo para hacer eso fue una cosa muy importante. Nosotros lo pudimos detectar porque cuando lo detuvieron él tenía un iPhone que se pudo abrir, que recuperamos los mensajes en Telegram de ese teléfono, y ahí vimos que él en realidad lo que estaba haciendo era planear todos estos hechos para aparentar que hacía otra onda. Él se hizo su primera condena en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, porque él empezó con el rubro de autos, él robaba autos de alta gama en Buenos Aires y traía las autopartes a Rosario para hacerlo. Hace poco nosotros contábamos cómo incluso llegó a un nivel de inserción de la policía que en ese momento el que era ministro de Seguridad de Santa Fe le habían robado un auto y él con la policía que trabajaba para él lo quiso encontrarle ese auto, se lo devolvió a esta policía y después a partir de esta policía influyó en determinar quién iba a ser el jefe de la policía de Santa Fe. Entonces si se entiende. Y el jefe de policía de Santa Fe en el año 2012 era muy preparado. Y estos son escuchas que salieron en el juicio, no son hipótesis, que son cuestiones, pero fíjese a qué punto
Perdón, ¿usted acaba de decir que el jefe de la policía de Santa Fe en 2012 era Esteban Alvarado, este narco? Lo puso Esteban Alvarado. Hay un audio muy claro en el que habla con otro policía diciendo Solá tiene que ir de uno, dice Alvarado. Incluso un audio que es público, que se ha pasado en juicio. Y a los pocos meses Solá fue el uno de las policías de Santa Fe. Realmente por eso digo que es una estructura y es una logística que pocas veces se ha visto. Yo recuerdo que también en algún momento él pensó en tirar paquetes de marihuana sobre la cancha de Rosario Central mientras se jugaba un partido de fútbol, lanzando un mensaje contra las autoridades de seguridad. ¿Usted recuerda ese episodio? Sí, eso lo cuenta, eso, si usted se acuerda, bueno, hay un arrepentido, Carlos Barbuelle, que después lo mataron. Terminó asesinado. Él, en su declaración como arrepentido, cuenta esto. Cuenta él que en un momento veía que en ese momento era ministro de Seguridad, Maximiliano Guyano, y diputado provincial de Santa Fe, estaba avanzando contra su organización, y su idea para hacerlo quedar mal era tirar paquetes de unos envoltorios de marihuana con la cara o con la leyenda de Puyaro en la cancha central un día de partido. Eso también se hizo famoso, también pasamos esta escucha cuando él y su organización roban las banderas de Newell. Él participó en muchos hechos de esa manera, se han visto muchísimo el juicio, que es un juicio que duró casi 6 meses y que todas estas cuestiones se hicieron muy visibles. Doctor, ¿se pudo calcular en algún momento el patrimonio de Alvarado o cuánto dinero movía o cuánto dinero intentó lavar? ¿Hay alguna cifra que nos pueda dar para tratar de cuantificar el poder económico de Alvarado? Usted nos hablaba de propiedades en barrios privados, pero en números, en dinero, ¿hay una forma de estimar el patrimonio, por lo menos al momento en que cayó detenido y que ustedes lograron la condena? Mira, nosotros llegamos a este punto, o sea, las multas por 700 millones de pesos, por supuesto que no es este, el nivel es mucho más alto. Eso, no tenemos una estimación del patrimonio, pero el mismo arrepentido, Carlos Barbuelle, contó en la época de apogeo del tráfico de droga de Alvarado, estamos hablando del año 2007, 2003 aproximadamente, él traía a Rosario 7 aviones de droga por semana. ¿7 aviones de droga por semana? Exactamente, 7 por semana que paraban en caminos rurales, lo encuentra con mucha precisión porque él mismo Argüelles era uno de los que estaba en la logística del manejo de los aviones. Es decir, que imagínense el volumen que estamos hablando de dinero, que esa era la cantidad que ingresaba. Por eso nunca cuantificamos porque habría que hacer, pero era mucho el dinero que se movía y es mucho el dinero que evidentemente maneja. 7 aviones de cocaína, imagino, por semana, es una locura. Él de Paraguay traía marihuana. La cocaína a Rosario siempre vino de provincia de Buenos Aires. Bien. 7 aviones de marihuana, entonces, por semana llevaba a Rosario Alvarado en su apogeo. Este arrepentido, Carlos Argüelles, que era mecánico, que terminó siendo asesinado cuando ya había declarado contra Alvarado, habló también de la cantidad de asesinatos que habría ordenado Alvarado. ¿De cuántos habló? ¿De qué cantidad? Él tenía anotado 40 homicidios que había ordenado Alvarado, incluso él los dice con nombre y apellido, explica la motivación. Esta declaración también era una declaración pública, dura casi 2 horas y media, 3, y bueno, explica el porqué, qué motivos tenía. Incluso fue muy gráfico en el juicio, Alvarado se pasaron quiénes eran las visitas que tenía Alvarado cuando estuvo preso. Él estuvo preso por robar autos, y todo el crimen organizado de Rosario era visita de Alvarado. Por supuesto, realizó todo el crimen que no pertenecía a los monos. Todos visitaban a Alvarado en sus penales, y de esas personas, en gran cantidad terminaron muertas. Que están muertas, algunas todavía vivas. Por eso digo que era como una especie de regente de una gran porción del crimen organizado de la ciudad. Un capo estamos hablando, digo, un hombre que maneja un cartel, que recibe visitas de todos los jefes criminales de la ciudad de Rosario, sacando a los monos, y después muchos de los cuales terminan asesinados. Usted habló, obviamente lo dijo un testigo, que Alvarado habría ordenado 40 asesinatos. Ahora, él en persona, ¿cometió crímenes? ¿Alvarado mataba cuando estaba en libertad? Según lo que cuenta Carlos Argüelles, él mató a una sola persona. Por supuesto que no se puede corroborar porque son homicidios viejos, pero Argüelles dice que él mató a una sola persona, él de su propia mano. ¿Es verdad que Argüelles dijo en algún momento que a Alvarado no le gustaba la sangre, que se descomponía? En el mismo tramo de su declaración, que cuenta que él lo mataba porque no le gustaba la sangre. O sea, es un capo sanguinario, pero que no le gusta la sangre, que manda a matar a otros porque él no tiene quizás el estómago para hacerlo en persona. ¿Cuántas personas tienen que haber colaborado para que se pueda elaborar un plan de fuga como este, doctor? Porque sabemos que hasta ahora estaría detenido el piloto del avión, que se llamaría Andrés Donet, según la información que tenemos nosotros, sería Lobo, ¿verdad? Que hay otro hombre detenido
que es de Rosario, está imputado el propio Alvarado, pero ¿alcanza con eso para pergeñar una fuga tan espectacular como la que estamos hablando? ¿Un helicóptero aterrizando en el penal de Ezeiza para llevarse a un grupo de presos? No, realmente, esto también es el marco del hipotético, yo creo que ha habido más personas. Ojo que no tantas, porque para poder mantenerlo con el estilo que se mantuvo, después se empieza a expandir, pero seguramente alguien tiene que haber pagado, alguien tiene que haber estado en la logística de traer este helicóptero. Tiene que haber habido más personas, pero no pensemos en un grupo tan numeroso, porque Alvarado, conocedor de estas cuestiones, sabe que mientras más sea la gente que lo sepa, más posibilidades hay de que se filtre. Claro. Doctor, ¿y cómo mantiene su poder Alvarado estando preso? Porque usted logró la condena a perpetua, una condena histórica, muy trabajada, con mucho esfuerzo, con testigos que terminaron asesinados. ¿Cómo puede ser que aún preso, aún lejos de Rosario, él mantenga este poder, este nivel de poder como para desafiar así a la autoridad? No, realmente lo charlamos mucho ya en esta entrevista, es el dinero. O sea, mientras la estructura criminal siga manteniendo dinero, muy difícil. Por eso hay que fortalecer muchísimo que los fiscales provinciales de Rosario que investigamos bandas podamos seguir investigando ese tipo de connivencias criminales, el lavado de activos. En una nueva experiencia, muchas veces dice que se habla de la corrupción estatal de los penitenciarios que dejan entrar los teléfonos. Sí. Imagínese una persona con el nivel de Alvarado, si le hace falta corromperlo, a veces muchas veces solamente más hace falta le muestra una foto de su hijo al penitenciario y seguramente le va a entrar un teléfono, porque conocen el nivel que tienen de letalidad de estas personas. Entonces, poner una persona que son multimillonarias, con a lo mejor presos comunes o en un sistema carcelario que no tiene la logística para contener este tipo de criminalidad, yo creo que pasa esto. Yo soy partidario de que a las personas más violentas y que han cometido los crímenes más violentos habría que tener cárceles especializadas para poder realmente aislarlos y evitar que puedan seguir cometiendo esto, con personal penitenciario capacitado específicamente, unas tropas de élite penitenciaria que contengan esta cuestión, porque son presos que no están hechos para lo que es tradicionalmente el sistema penitenciario que se pensó hace muchísimos años. Claro. Pero yo creo que habría que pensar en crear una estructura de esta manera. ¿Qué va a pasar ahora con Alvarado? ¿Usted puede opinar sobre qué condiciones va a tener de detención a partir de ahora? ¿Cómo lo van a vigilar? Porque usted nos hablaba de la necesidad de crear un organismo especial penitenciario para contener a este tipo de presos, con tropas especializadas para poder controlarlo, pero nada de eso existe en este momento y uno se pregunta, ¿ya intentó esto? ¿Lograron frustrar el plan sobre la hora, sobre la marcha, cuando ya estaba en pleno movimiento? ¿Qué van a hacer ahora con Alvarado? Bueno, esto es una cuestión que en primera instancia lo tienen que decidir las autoridades penitenciarias. Seguramente los fiscales del procurario en inglés, que bueno, me quiero ahora en Rosario, deben estar trabajando y buscando la forma de evitar que esto pase de nuevo. Realmente yo hablé con ellos ayer para felicitarlo por el trabajo, no volví a hablar hoy, pero bueno, incluso por las características de la situación actual, se tiene que poder encontrar un mecanismo de seguridad para evitar que esto pase. Seguramente ahora por un tiempo va a cesar en su instancia, pero yo no creo que quiera dejar de esta parte, con lo cual va a haber que buscar una forma para evitarlo. Me imagino que así lo están haciendo. Doctor, y por este hecho en particular, ¿a Alvarado se le abre una nueva causa judicial o la evasión, en el caso de ser un intento personal por escaparse sin lastimar a nadie y encima frustrado, no genera un nuevo expediente, una nueva posibilidad de condena? Mira, esto lo estamos viendo. Yo realmente, vos sabés cómo es el tipo penal de elevación. En principio, en este caso, como no habría principio de ejecución, podría ser que no haya una evasión, hay que ver qué es lo que están analizando los fiscales que tienen el caso. Realmente lo que correspondería, yo creo que, habiendo quedado demostrado que sigue teniendo una estructura, es que se haga una investigación por asociación ilícita, porque evidentemente su organización, ya con otra estructura, sigue vigente. Investigar esa asociación ilícita y sí abriendo una nueva causa por eso. Yo creo que es lo que habría que hacer, porque evidentemente sigue generando cuestiones. Por eso no quiero meter mucho en el tema de elevación. Seguramente la gente, los fiscales están trabajando en esto, pero yo creo que evidentemente hay una estructura que no sigue vigente y que hay que tratar de desarticular y, como digo, seguir insistiendo en buscar dónde está la plata de Alvarado, claro, porque ese dinero que se usa para esto en algún lugar tiene que estar, tiene que haber estado, hay que encontrarlo y hay que tratar de decomisarlo. ¿Cómo suele moverse Alvarado con el dinero? Porque usted hablaba de una operación de más de $300.000 para poder
pagar los costos básicos de este intento de fuga con un helicóptero. ¿Cómo solía mover su dinero Alvarado? ¿Tiene sociedades ficticias? ¿Tiene sociedades en el extranjero? ¿Tiene cuentas en algún paraíso fiscal? ¿Cómo se maneja? Porque sabemos que el negocio de la droga es todo cash, es todo efectivo. Se paga contra entrega, después los vendedores van y recaudan en efectivo y esa gran masa de dinero a algún lado tiene que ir a parar. Estando preso, ¿cómo puede mover plata Alvarado y por dónde suele hacerlo? Nosotros en el juicio mostramos cómo él había creado una serie de 5 o 6 sociedades comerciales que se dedicaban al transporte lícito e ilícito, por supuesto, y que tenía una gran cantidad de bienes y él lavaba su dinero a través de esta estructura y con inversiones inmobiliarias. Pero realmente, habiendo caído, imagínense que todas esas empresas han sido decomisadas, han sido desactivadas, los camiones han sido rematados, evidentemente tiene otra fuente de financiación, que es lo que hoy hay que investigar. Realmente hoy no lo sé. No lo sé, a lo mejor en la investigación que se generó a partir de esta información de la fuga hay algún dato, pero es lo que hay que investigar de acá a futuro, es ver de dónde, ahora, de qué manera volvió a reestructurar su estructura económica y a partir de ahí cómo logró mover plata para poder hacer eso. Claro, investigar la ruta del dinero, cómo se movió toda esta plata que necesariamente invirtió. Y le quiero preguntar, usted que conoce tanto la ciudad de Rosario, que trabaja allí, por supuesto, que se enfrenta con lo peor de lo peor. ¿La banda narco de Alvarado sigue funcionando en el territorio? ¿Sigue estando en la zona sur, en los barrios que usted nos mencionaba hace un rato? ¿Siguen vendiendo droga para Alvarado? Alvarado, a ver, hoy hace tiempo que no se oye directamente a Alvarado, pero sí nosotros sabemos que de los grupos y de las organizaciones hay personas muy vinculadas con Esteban Alvarado que son parte de los que están teniendo los enfrentamientos con bandas de grandes en los barrios. La logística de Alvarado hace que muchas veces él no va a aparecer. O sea, cuando nosotros empezamos a investigar parecía que era un mito la existencia de Alvarado porque nadie sabía nada. Después vimos que había mucha información también. Pero sí, nosotros sabemos que es un actor fundamental que para mover esta cantidad de dinero no ha dejado de trabajar y que hay muchas personas en muchos barrios que han acrecentado su poder de una manera exponencial y que necesariamente han estado con Alvarado. Voy a ser claro, los FUNES, desde que están con Alvarado, realmente incrementaron su capacidad de fuego y su capacidad económica de una manera significativa. A nosotros el hecho de que eso haya pasado mientras cuando estuvo detenido con Alvarado, nos llama la atención de que Alvarado haya usado a estas personas para seguir con su negocio. Claro, o sea, estamos hablando de dos grupos que se habrían juntado, el grupo de Alvarado con el grupo de los FUNES, que viene también acrecentando el nivel de violencia en Rosario desde hace tiempo. ¿Qué barrios son los que tienen controlados en Rosario en particular estas bandas? Mire, tradicionalmente la zona de Alvarado fue zona oeste de Rosario. Pero bueno, ahora está con los FUNES. Recuerden que Manuel Ungaro, que también desde que vos lo conocés, sí, estuvo preso con Alvarado hasta que se fue a Rawson. En Rawson valió los tribunales federales de Rosario y ahí está detenido. Ungaro, los FUNES están en zona sur. Realmente hoy en Rosario no es como otra vez que geográficamente podríamos ubicar cada banda, sino que cada banda tiene un brazo, una célula en los barrios y se pelean los barrios con esas células que responden a una persona o otra. No está tan geográficamente determinado hoy la cuestión. O sea, no podemos hablar de zonas loteadas, sino zonas donde hay mucha venta de droga, donde cada uno de estos clanes tiene a sus representantes enfrentándose para quedarse con el mercado, con la venta, con los búnkers de droga que hay en la ciudad. Exactamente, esta es la situación hoy, clarita como vos lo dijiste. A lo mejor en un radio de 20, 30 manzanas hay 2 o 3 banditas o pequeñas pandillas que se disputan en ese territorio. Digo pequeñas, pero con un nivel de violencia y letalidad que, bueno, es lo que hace que los índices de violencia estén en el resto. Claro. El secretario de Seguridad de Santa Fe hace unos días nada más, dijo que había unos 150 búnkers de venta de drogas en la ciudad. ¿Usted le parece acertado este número? ¿Le parece poco? ¿Le parece mucho? Mira, hoy la lógica y la logística de la venta de drogas ha dejado de ser mucho el búnker, porque el búnker era un punto fijo que era muy fácil de atacar por los rivales, y allá uno un búnker se quedaba perdía mucho material. Hoy es una lógica más de las esquinas, sirvió como muchas veces vendía en Estados Unidos en la década del 90, una esquina con 2 o 3 personas, con pocos envoltorios, y que son provistos desde otros lugares cuando se le acaba la mercancía. Hoy es más esta lógica, las casas que dicen que son búnkeres, generalmente los narcos lo usan para alquilarlas entre los barrios,
y para tener otras fuentes de ingresos. Ellos se quedan con propiedades en los barrios, lo cual es terrible porque sacan a la gente de sus casas y después se la alquilan o a la misma gente a la que sacan o a otras personas y luego los pueden autónoma de financiación. Hoy la lógica de la renta es distinta. Ha cambiado, entonces. En el caso particular de Alvarado, ¿él se dedica, o por lo menos por lo que ustedes han podido investigar, solo a la venta en el mercado local, en Rosario, o él también interviene en el tráfico de droga hacia el exterior de la Argentina? La condena que tiene Alvarado por droga, porque Alvarado además de estar condenado por la prisión perpetua y la condena de 15 años por tráfico de droga, el camión que Alvarado había armado de 500 kilos lo encontraron en el sur, cerca de Río Negro. Ahí encontraron las 500 kilos de droga, por lo cual está condenado. La logística que nosotros siempre le investigamos fue Rosario y sus alrededores, por supuesto, San Lorenzo, Roldán, Funes. Pero la única condena que tiene Alvarado por tráfico de estupefacientes es en el sur del país, con lo cual podría ser una hipótesis. Pero realmente el resto de su operatividad siempre fue la zona sur de Santa Fe. O sea, una hipótesis me está marcando de llevar la droga hacia Chile. Ese camión que se ha hecho famoso, digo, le recuerdo a la gente, porque Alvarado está condenado a perpetua por asociación ilícita, por homicidios, pero además tiene una condena a 15 años porque lo vincularon con un camión que llevaba marihuana hacia la zona de Río Negro. Usted lo que está diciendo es que es posible que él estuviera trasladando la droga hacia Chile, o sea, importando y exportando marihuana con Argentina como base de operaciones. Sí, o un reparto en alguna zona del sur del país. Realmente nunca se supo cuál era el destino de esa droga. Pero que bueno, ese fue un dato muy puntual de esto. El hermano de Alvarado estuvo condenado a 12 años por llevar a droga a Córdoba. O sea, el hermano de Alvarado, en una investigación que Alvarado lo rozó, evidentemente afuera por un poquito, pero él está condenado, el hermano está condenado de la investigación ilícita a droga a Córdoba. Por eso yo digo que los datos muy puntuales en el sur de Santa Fe, pero hay algunos indicios que podría haber que su red es más grande. Claro. Doctor, ¿Alvarado tiene alguna causa pendiente? ¿Tiene causas abiertas? Además de la que se puede abrir por esta fuga tan espectacular que por suerte se frustró gracias al trabajo de la fiscal federal Cecilia Incardona, del fiscal federal Diego Iglesias de la Procunar. ¿Tiene alguna otra causa abierta? ¿Tiene algún otro juicio en expectativa? No, causas abiertas no, si hay investigaciones pendientes, por supuesto, por ejemplo, el homicidio del testigo. Nosotros nuestra hipótesis de investigación es que Alvarado estuvo tras esto. Pero hoy, por ejemplo, las personas que están condenadas son personas de su organización muy cercana y nunca pudimos llegar a Alvarado. Bueno, esta siempre está abierto, siempre estamos buscando si hay algún nuevo indicio, pero hoy causas abiertas de la justicia provincial no hay y creo tampoco en la justicia federal, salvo alguna investigación que todavía no haya tomado trascendencia pública. Claro. Doctor, le quería pedir que nos recuerde, porque ahora vamos a repasar el crimen de Lucio Maldonado, un prestamista que tenía vínculo con Alvarado y que usted investigó para esa condena que logró a prisión perpetua. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo era el vínculo de Alvarado con este prestamista que terminó asesinado por orden suya? Bueno, nosotros ese fue el homicidio por el cual está condenado, que lo trabajamos con el doctor Salvapiedra acá en Rosario. Ellos tenían muchos vínculos de mucho tiempo, sobre todo a partir de negocios que tenían, como yo Alvarado, además de tener negocios ilícitos, cuando empieza a blanquear negocios lícitos. Realmente habían tenido un contacto por un inmueble, habían tenido contactos por una camioneta que tenían entre ellos. Realmente el motivo final de por qué le termina matando fue una cuestión que quedó en ese marco de una hipótesis. Sí, nosotros pudimos probar en la justicia que tenían mucha relación entre ellos. Sí. Y que eso puede haber sido una de las generadoras. Realmente, en el juicio, lo que se probó es que a Maldonado lo llevan al campo de Alvarado. O sea, cuando ahí estamos viendo, le cuento, doctor, mientras usted está hablando, estamos viendo el secuestro de Lucio Maldonado, este prestamista. A él lo secuestran ahí y lo llevan, si está el secuestro está completo, después va a ver que hay un cruce blanco. Sí. Ese cruce blanco era el auto de Maldonado. Sí. El auto tenía GPS activado. Y cuando nosotros pedimos las coordenadas, vemos que el auto de ahí se va directo al campo, un campo que tenía Alvarado, que estaba el nombre del hijo del igual también. A partir de ahí empieza esta investigación, nosotros fuimos a verificar que los sicarios y las personas que cometieron el hecho estaban esa noche en permanente contacto con Alvarado, es decir, se contactaron con él para comunicarle lo que estaba pasando, que lo llevan, incluso Alvarado en escuchas posteriores dice directamente, yo nunca me equivoqué, los que se jugaron son estos boludos.
haciendo referencia a equivocarse de haber llevado un auto con GPS a su campo. Claro. Y bueno, así implica el contacto permanente aquí en tiempo real con Alvarado y los sicarios que lo mataron. Doctor, a ver si nos sigue escuchando. ¿Me escucha, doctor? Porque era muy interesante lo que estaba contando en relación a uno de los crímenes que ordenó Esteban Alvarado, el de Lucio Maldonado, este prestamista. ¿Me está escuchando, doctor Ederi? Bien, estamos en comunicación con Matías Ederi, que es el fiscal que logró la condena a prisión perpetua contra Esteban Lindor Alvarado, el narco que intentó fugarse del penal de Seiza en helicóptero. Doctor, nos estaba contando recién que en las escuchas posteriores al crimen de Lucio Maldonado, él les reprocha a sus cómplices haber llevado ese auto blanco que estamos viendo en pantalla, el auto de la víctima, hasta un campo que le pertenecía, porque el auto tenía GPS y eso los ayudó a ustedes a desentrañar la trama de este homicidio. Hola, hola. Sí, doctor, acá estoy. Ahí que escucho bien, Sí, le preguntaba por este reproche que le había hecho Alvarado a sus cómplices por el secuestro de Lucio Maldonado, que lo estamos viendo en pantalla. Lo levantan con una camioneta, lo llevan con su propio auto blanco hacia un campo de Alvarado sin saber que el auto tenía GPS, pero nos llamaba la atención que en el video del secuestro se nota que en el momento de la captura de esta víctima pasa un patrullero por el medio de la situación. ¿Ese patrullero tenía algo que ver con el secuestro que había ordenado Alvarado? Es un móvil de gendarmería. Realmente nosotros le dimos vuelta a la investigación. Es una casualidad, una triste casualidad, porque si usted se fija bien en el video, pasa primero en la Kangoo gris, sí, que lleva a Maldonado atrás. Ahí va a ser móvil de gendarmería, que evidentemente no ve el momento del secuestro, y atrás sale el cruce con Matías Ávila, que era la persona que manejaba el cruce, atrás. Fue una casualidad. Nosotros, por supuesto, que pedimos los GPS, si le llegan las personas que la manejaban, pero realmente fue una casualidad esta que a veces pasan. Que sí le pasó un móvil de gendarmería por el lugar. Claro. Si hubiera pasado 10 segundos antes, hubiera visto el momento del secuestro. Claro, bueno, también muestra esto que a veces ni el refuerzo de gendarmería, si no hay inteligencia detrás, si no hay investigación seria detrás, quizás no sirve más que para dar una sensación de seguridad, porque acá estamos viendo un secuestro cometido por un narco, por una banda que respondía a este narco que intentó fugarse de Seiza, donde estuvo la gendarmería en el medio y ni siquiera se enteró. ¿Cómo aparece después Lucio Maldonado, este prestamista que ellos se llevan a un campo del narco Esteban Alvarado? ¿Cómo lo encuentran? Sí, eso, antes, lo que vos contabas recién era así, ellos hacían la tarea de inteligencia que nosotros propios tenían 20 días antes que habían sobre Lucio Maldonado. Sabían dónde comía todos los viernes, lo habían filmado, lo habían fotografiado, habían hecho la tarea de inteligencia, incluso esa camioneta que se ve era robada, la habían robado un tiempo antes. Después también se hizo otro homicidio muy famoso, no la camioneta, pero un teléfono celular que se abrió con los papeles que tenía esa camioneta. Eso fue, por eso había una logística importante y a lo mejor un móvil lo habría cruzado. Después aparece a la madrugada, 2 días después, en el camino que está al lado de la autopista, el camino que está al lado de la autopista, aparece muerto, maniatado y con un cartel que tenía que decía con la mafia no se jode. Esto fue con lo que yo te contaba antes, que él se quería disfrazar como los monos. En esa época, los monos habían baleado a todos los jueces que habían investigado, que habían juzgado a los monos, incluso a los mismos fiscales, y cada vez que los monos baleaban a los jueces dejaban un cartel que decía con la mafia no se jode. Entonces, para desviar la investigación, él deja a Lucio Maldonado muy cerca del barrio de La Granada, sí, el barrio histórico de los monos, con un cartel igual a los carteles que dejaban los monos en su ataque a los jueces. Claro, con la mafia no se jode, era, digamos, el lema de los monos, el que usaban para dejar su sello en los crímenes. Alvarado intentó desviar la atención hacia sus rivales, hacia los Cantero, hacia Guille Cantero, a su archirrival, pero evidentemente no lo logró. Lucio Maldonado además tenía vínculos con la policía santafesina, doctor. Digo, Maldonado tenía vínculos con la policía santafesina, tenía salidas al exterior incluso con un policía que ahora está siendo buscado por ser parte de una organización. Que me recordaba un rasgo de un policía que fue condenado en el juicio de los monos, pero hoy está prófugo por haber participado y participar de una de las células de los monos. Está prófugo de la justicia. Bueno, Lucio Maldonado tenía
salidas del país con Rafa y con personal policial, con el que básicamente se juntaba varias veces por semana. Claro. Doctor, ¿y este tipo de situaciones qué muestran sobre la policía de Santa Fe? Digo, pensando ya en la figura de Esteban Lindor Alvarado, este narco que intentó escaparse del penal de Seiza en un helicóptero. ¿La policía es socia, en algunos casos, de narcos como Alvarado o trabaja o es empleada de personajes como Alvarado? ¿Cómo es la relación de fuerzas entre los narcos como este hombre y los policías corruptos? No, bueno, yo creo que uno de los problemas que hay es que hay una situación de sociedad con los narcos, eso es lo que ha pasado en Rosario, no solo con policía provincial, también con fuerzas federales, pero se ve que hay una situación de sociedad. Hoy la droga en Rosario, la policía salió de la lógica de cobrar por dejar vender, sino que forman parte, venden, son socios, van a medias con las ganancias. Hubo un juicio muy famoso en Rosario de un narco que se llama Harford, que murió, que él contaba en el juicio la historia de cuál era su vínculo con la policía, que en el juicio dijo, el único cartel de droga que hay en Santa Fe es la policía. Esa frase, si bien no es el único, sí en todas las organizaciones criminales de la narcocriminalidad hay una parte que tiene que ver con la policía. Con esta tarea hay muchísima policía buena, nosotros toda la investigación alrededor lo hicimos con policías, como nosotros no lo fuimos a nosotros, hay policías honestos, pero evidentemente el poder del dinero corrompe y bueno, también pasa en la fuerza policial. Doctor, los dos cómplices de Alvarado que fueron detenidos ayer en relación a este intento de fuga, estoy pensando en este piloto de apellido Donet y el otro detenido que tenía domicilio en Rosario, al que detuvieron en Gualeguaychú. ¿Usted los conoce? ¿Eran parte de la estructura habitual de la pirámide de poder de Esteban Alvarado o son novedad en el entorno de este narco tan audaz? No, realmente nosotros no los teníamos, nosotros nos consultó Procunar cuando empezó con esta investigación, nosotros no los teníamos en el radar, por eso digo que la importancia de esto no para investigar las fugas, sino para investigar la estructura actual del radar. Nosotros no los teníamos ninguno de los dos en el radar, así que, bueno, tenemos ahora, tienen los fiscales que tienen la causa una punta para ver cómo es la composición actual de su regreso. Claro. Doctor, ¿y este helicóptero que trajeron desde el exterior para intentar esta fuga del penal de Seiza, cómo pudo haber pasado por las fronteras? ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Usted cómo se la explica en principio? No, realmente no lo sé, pero o sea, de la misma forma que Alvarado traía 7 aviones por semana en Paraguay, evidentemente yo no conozco, realmente no conozco aeronáutica, no conozco, pero era alguna cuestión que por algunos lugares se puede pasar. O sea, así como traía 7 aviones, Alvarado no es la única persona que trae aviones con droga al sur de Santa Fe. Evidentemente, un helicóptero debe haber podido pasar de algún país fronterizo. Todavía o no está o no se sabe, o yo no conozco esa parte de la investigación. Pero es parte, digamos, del mismo camino de contrabando que evidentemente mantiene intacta la organización de Alvarado, a pesar de que él está detenido y condenado a perpetua. Le quiero preguntar a usted como fiscal, que en alguna oportunidad nos ha contado que tiene que andar o que por recomendación policial ha estado con chaleco antibalas haciendo sus quehaceres en la calle, yendo a trabajar, volviendo. ¿Cómo se frena a este tipo de narcos que ya tienen, en el caso de Alvarado, una condena a prisión perpetua más una condena a 15 años de prisión? Estoy pensando en él, estoy pensando en Guille Cantero, que tiene condenas que suman más de 90 años. ¿Cómo se lo frena? Usted que trabaja para juntar pruebas y lograr las condenas y da la sensación ahora de que ni la condena los detiene. ¿Cuál es el mensaje que hay que dar? ¿Cómo se frena todo esto? Yo creo que hay varias cuestiones de las que ya hablamos durante la entrevista. Una de ellas, yo creo realmente crear una prisión con máxima medida de seguridad para este tipo de criminalidad urgente. Después de baratar, seguir trabajando nosotros de la provincia en encontrar los bienes, en buscarlos, sacarle. A ver, si nosotros baratamos la economía, lo hacemos. O sea, no solamente hay que entender que estas organizaciones tienen un costado que a lo mejor no es tan espectacular, pero es la gran cantidad de gente que les lava dinero. A lo mejor no tienen sus manos manchadas de sangre por hecho violento directamente, pero les lavan dinero a través del mercado inmobiliario, del mercado financiero. Esta estructura también colabora para que ellos continúen avanzando en esta estructura. Esta es fundamental, fortalecer este tipo de investigaciones, buscar de todas formas el dinero. Yo creo que estas dos son dos elementos fundamentales.
para que logramos que esa persona, evidentemente, y si usted me preguntaba, no es una caso puntual que lo haga, pero ya sí en algunas cuestiones y en algunas circunstancias y se prueba que pertenecen a una red de tráfico internacional, analizar seriamente la posibilidad de una deportación a otro lugar para, a través de los mecanismos legales, para que cumplan su pena en otro lado. Sabemos que si el tráfico es internacional, es una posibilidad que se podría pensar, así que no es una situación que descarto. Ahí no se necesita respecto del valor, pero a lo mejor, si se puede terminar en algún momento respecto de alguno, sería una posibilidad cierta. O sea, usted, doctor, está planteando que quizás no alcanza con sacarlos de Rosario, no alcanza con sacarlos de la provincia de Santa Fe, no alcanza con mandarlos al sur del país, a Rawson o a la provincia de Buenos Aires, sino que quizás en algunos casos hay que buscar sus vínculos con tráfico de drogas en el extranjero para sacarlos del país. Me viene a la cabeza lo que hizo México con el Chapo Guzmán, que no lo podía controlar en su propia tierra y que lo mandaron a Estados Unidos. Pasó también con los colombianos. ¿Usted está pensando que esto sería una posibilidad factible como para detener a esta gente? Yo creo que en última instancia habría que pensarlo. Yo evidentemente, si se prueban sus redes con tráfico internacional, habría que analizarlo. Pero como digo, primero, yo creo que la posibilidad de trabajar en una cárcel acá de máxima seguridad, pensada por gente que sepa puntualmente estas situaciones de seguridad en cárceles, para este tipo de criminalidad, es urgente. Yo creo que hoy todos los expertos en la materia tendrían que estar pensando cómo hacerlo, porque esto es una forma real de colaborar con la situación de violencia del país. Claro. Esto realmente sería una cuestión fundamental. Ahora, doctor, ¿no le van a responder que una cárcel especial con condiciones particulares sería violatoria de los derechos humanos de este tipo de detenidos? Se lo pregunto porque durante todo el debate que hubo en estos últimos días a nivel nacional, hubo voces que dijeron no se les puede quitar los teléfonos celulares, no se les puede quitar la comunicación a narcos como Esteban Alvarado, que ahora vemos usa el teléfono para tratar de fugarse en helicóptero de la cárcel, pero lo que dicen es se violan sus derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es que todo esto hay que pensarlo desde los derechos humanos, por supuesto, pero si una persona en una situación de detención tiene teléfono celular y hace estas cuestiones, evidentemente a partir de ese derecho que tenía puede usarlo mal. Yo le hago este paradigma. Fíjese que muchas veces estas personas conviven con personas que por esta empresa por haber robado una moto de la calle. A lo mejor la persona que robó la moto puede comunicarse con su familia. El tema es que esto no se comunique. Entonces, perdió su derecho y se va. Y en definitiva lo que habría que hacer es hacer esta cárcel, trasladarlo, y después dejarnos a los fiscales y a la justicia que discutamos jurídicamente que esta situación viola los derechos humanos. Es tal que no se puede hacer. Yo creo que no estoy diciendo dejar las visitas, sino a lo mejor visita a través de un blindex con las comunicaciones intervenidas, que no tengan teléfono, o que no tengan posibilidad de tener, porque el gran problema no es estar por teléfono, porque no se puede intervenir, sino el problema es la utilización de redes sociales, que no se puede hacer. Bueno, son muchísimos, pero yo digo, hay muchas personas que han estudiado mucho este fenómeno y que pueden aportar. Uno creo que debe tener los derechos humanos, y como ven, la gente será cuestión después de que se haga y que se discuta jurídicamente, que es un juez el que también. Claro. Haría falta un cambio legal. Y le pregunto por algo puntual. Alvarado, para organizar esta fuga de películas, se comunicaba por WhatsApp con Lobo, con el piloto. Le escribía, che, poné la red abajo de los patines del helicóptero, así yo me cuelgo y me escapo de la cárcel colgado. No había gran sofisticación, no utilizaban una red oculta. No se pueden instalar inhibidores de telefonía celular en penales como Ezeiza, donde sigue todavía detenido Alvarado gracias al trabajo de la justicia federal, insisto, del fiscal Diego Iglesias y de la fiscal Cecilia Incardona. Ahí estamos viendo en pantalla, mientras hablamos con usted, parte de los diálogos que mantuvo Esteban Alvarado con ese a quien denominaba Lobo, quien iba a ser el piloto del helicóptero que iba a rescatarlo del penal de Ezeiza. Le pregunto, ¿no se pueden poner inhibidores de telefonía celular en la cárcel para que estas comunicaciones no existan, doctor? Y también tiene que ver con lo que hablábamos respecto de la planificación. Muchas veces los inhibidores lo que hacen es dejar a muchas poblaciones o lugares cercanos sin señal. Entonces gente se queda sin señal. Por eso lo que digo, planear una cárcel en un lugar en el que no se interfiera las comunicaciones de ningún pueblo. Por ejemplo, acá nosotros en Rosario, vos sabés que está el penal de Piñero, que es nuestro penal donde están los restos más violentos de Rosario. Bueno, y ahí se ponen inhibidores muy fuertes. Hay 3 pueblos que se quedan sin señal.
¿qué hay que hacer? Buscar un lugar en el que esto no pase. Pero Claro. muchas veces la planificación es fundamental. Pero ahora en Piñero, ¿hay inhibidor de celulares o no lo pudieron poner por este problema técnico que usted planteaba? Hay inhibidores, hay un proyecto que los están poniendo, siempre hubo inhibidores, pero los inhibidores eran por pabellones, ahora se están poniendo inhibidores en los pabellones de alto perfil. Lo que yo le puedo asegurar es que hoy todavía en el penal de Piñero se siguen cometiendo, ordenando estos violentos. Realmente no sé si está funcionando con toda la capacidad que tienen poner los inhibidores, pero o sea, de todos los penales, no hay penal, ni provincial ni federal, en el cual los presos necesitan comunicar. Claro. Digo, y en el penal de Seiza, donde está Alvarado y donde se quiso fugar en este helicóptero, ¿se han puesto inhibidores? ¿Ustedes lo han pedido como fiscales que tienen a cargo a algunos de estos presos de alto perfil? Pienso en Guille Cantero, por ejemplo, también. Usted, esto es una cuestión muy interna, pero los presos que están en penales federales son porque además tienen cosas federales, entonces están a disposición de juzgados federales o de fiscales federales, porque por eso se los puede trasladar a penales federales. O sea que, bueno, yo supongo que me imagino que explican los derechos, porque hay un informe que hizo evidencia de tribunal sobre los delitos cometidos desde las cárceles federales, un caso impresionante para ver el nivel, porque no solamente es Rosario en este caso, sino hay distintos lugares del país. Me imagino que debe ser una situación permanente. Claro, pero ¿qué falta acá? ¿Decisión política para plantear la necesidad de estos inhibidores o tiene que ocuparse la justicia federal de pedir preso por preso que esté sometido a una situación donde no tenga posibilidad de hablar por teléfono? No, no es una cuestión, a ver, esto es una cuestión que viene pasando hace 10 años, yo creo que es una cuestión de consenso político y de planificación. O sea, generalmente nos preocupamos mucho cuando pasan estos hechos, este tipo de fuga o la incremento de la violencia en Rosario. Es una planificación de qué hacer. Yo creo que siempre no tiene un consenso entre todas las fuerzas políticas, porque en este caso la vida de mucha gente, pero bueno, planeemos de cada 5 años de qué manera lo vamos a hacer y hacerlo. Claro. Yo creo que, a ver, ahora se tomó esta fuga, participó la Policía Federal, participó el Ministerio, evidentemente cuando hubo este problema, lo pudieron ver, bueno, ahora hay que planificar a futuro qué hacer con estos aspectos y ver de qué manera de solucionar. Yo creo que es una cuestión que la política en su conjunto lo tiene que estar, porque realmente no estamos discutiendo un punto más, un punto menos de inflación, sino que estamos discutiendo la vida de un montón de gente. Claro. Pero, doctor, me pregunto por Alvarado en particular, porque contábamos al principio del programa que no solo tenía un celular, sino también tenía un reloj inteligente, un smartwatch. ¿Cómo puede ser que ingresen a la cárcel este tipo de elementos? ¿Hay complicidad estructural del Servicio Penitenciario Federal, como se dijo la semana anterior cuando se hicieron los allanamientos en Marcos Paz, en Rawson y en el mismo penal de Seiza? Sí, hay un poco de todo. Como yo le decía, seguramente hay empleados infieles que los ingresan, hay mucha creatividad muchas veces de las personas que ingresan a partir de, a través de con el ingreso de comida y con el ingreso de elementos, hay mucha creatividad. Hay empleados infieles que por acta corrupción ingresan teléfonos y muchas veces pasa lo que yo te dije de la amenaza. Son penitenciarios le muestran las fotos de su casa, de su hijo, de su mujer, y dicen hacer entrar un teléfono y si no los mato. También está esta situación. Por eso yo digo que rever muchas cuestiones entre la logística del servicio penitenciario. Claro, hay que ver si es una cuestión estructural o puntual en cada uno de los casos. Le quería preguntar, doctor, para ir redondeando también, porque le agradezco enormemente el tiempo que nos está dando. Usted es un personaje clave en esta situación, porque lo conoce a Esteban Alvarado mejor que nadie. En el juicio que usted llevó adelante desde la acusación, donde lograron la condena perpetua, nos hablaba de unos 40 condenados vinculados a la banda de Alvarado. ¿Se puede estimar hoy cuántos integrantes tiene la agrupación narco que comanda este narco desde el penal de Seiza? No, realmente no, porque nosotros cerramos la investigación y por eso digo lo importante de empezar la investigación para ir con la estructura actual. Nosotros la cerramos con una investigación que investigó más de 100 personas, llegamos a juicio, condenamos a 32 y habíamos armado esto, que era la foto de Alvarado al 2020. Bueno, ahora sería importante ver, porque evidentemente sí tiene una estructura actualmente, como digo, él se maneja una serie de estructuras mucho más invisibles que la de Colomoro, que uno puede ver por otras cuestiones, y creo que en ese sentido habría que empezar la investigación sobre esto. Creo que seguramente la gente de Procunal y la fiscal federal no van a hacer. Claro, o sea, se viene ahora una investigación para tratar de establecer
los vínculos y la red actual que tiene Alvarado, pero evidentemente gran parte de su poder está intacto, gran parte de su patrimonio está intacto y tiene alcances incluso en la provincia de Entre Ríos. ¿Esto ustedes lo habían visto en algún momento, que Alvarado tuviera conexiones en Entre Ríos, que queda tan cerca de su provincia? No, no lo teníamos Entre Ríos, pero a lo mejor entiendo que era un tema de logística, de vuelo, de helicóptero. Realmente nosotros no teníamos el contacto en Entre Ríos, pero bueno, siempre la posibilidad está. Claro, o sea, el narcotráfico de Rosario, hemos visto causas donde se extendía hacia Entre Ríos, aún como proveedora. En el caso de Alvarado, usted nos dice, no teníamos antecedentes de esto, pero habrá que investigar a partir de ahora. ¿Cómo sigue? Sí, seguramente puede ser, o como le digo, a lo mejor por el tema de la autonomía de vuelo del helicóptero, convenía salir de ahí, también es una posibilidad. Claro, llegar de Gualeguaychú hasta Ezeiza con un tanque y tener tiempo para ir hasta General Rodríguez y de ahí continuar la fuga, seguramente uno imagina en avioneta. Doctor Ederi, le quiero agradecer inmensamente la gentileza que ha tenido con nosotros, por el tiempo que nos ha dedicado, por la gran cantidad de información que nos ha dado. Gracias y gracias por darnos este tiempo justamente un sábado y con un tema tan caliente como este, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen sábado. Gracias, doctor. Era Matías Ederi, fiscal penal de la ciudad de Rosario, que fue el que logró la condena a prisión perpetua contra Esteban Lindor Alvarado, este narco de 45 años que intentó fugarse ayer del penal de Ezeiza. El 2 de marzo los investigadores descubrieron que estaba en marcha este plan, supieron que el día clave era el 3 de marzo, pero el 3 de marzo hubo un allanamiento en el penal de Ezeiza por otro preso de alto perfil vinculado a la banda de los monos. Tuvieron que posponerlo y esperaron hasta el día de ayer. La Policía Federal, con el fiscal Diego Iglesias, con la fiscal Cecilia Incardona, venía siguiendo los pasos de este plan y dejaron que empezara, que se pusiera en marcha. ¿Cómo? Esperaron hasta ubicar el campo de Gualeguaychú, donde Alvarado había mandado a llevar un helicóptero Robinson que vale unos $200.000. De ahí lo dejaron despegar rumbo a Ezeiza y la Policía Federal lo interceptó. ¿Dónde? En Moreno. Lo obligó a aterrizar. Ahí lo están viendo detrás mío a este helicóptero. Al lado están viendo el destino final que pensaban tener los narcos. Llegar con ese helicóptero negro hasta el patio de recreación del penal de Ezeiza, bajar. La idea era estar a unos 30, 50 centímetros del piso con una red colgando. Esto se verificó a través de chats que los investigadores pudieron seguir en tiempo real porque le clonaron el celular a Esteban Alvarado y la idea de Alvarado era colgarse esa red junto a otros presos. Recién lo que nos decía el fiscal Matías Ederi en una gran cantidad de información que nos dio es que una posibilidad que se está investigando es que los hermanos Funes, que son los capos de otro clan muy conocido de Rosario, muy violento, muy sangriento, quizás fueran otros de los pasajeros que iban a subirse a este helicóptero que pensaba llegar hasta el penal de Ezeiza y salir en lo que iba a ser una fuga de película. También nos dijo Matías Ederi sobre Esteban Alvarado que lo que se sabe es que el destino de este vuelo en helicóptero que planeaban hacer desde Ezeiza era General Rodríguez, que ahí iban a aterrizar y lo que se está investigando ahora es si iban a subirse los presos prófugos con sus cómplices a una avioneta para escapar rumbo a Paraguay. Sin dudas iba a ser la fuga del siglo. Por suerte lo evitaron y lograron detenerlo por ahora. Veremos qué pasa con Esteban Alvarado, uno de los capos más poderosos de la Argentina. Hasta acá llegamos con este tema porque nos tenemos que meter en otra situación muy delicada que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver
con un femicidio, con el asesinato de una chiquita de 16 años, el crimen de Anaí Benítez, un caso que hemos repasado muchas veces aquí en Cámara del Crimen, pero que ahora tiene un nuevo juicio oral y por eso vamos a tener una entrevista ahora en el piso después de esta barrida. Vamos. Anaí Benítez, como les decía, tenía 16 años, era estudiante, era una chica con muchas inquietudes artísticas, llenas de amigos, que desapareció un día de su casa de Lomas de Zamora cuando salió a pasear, 29 de julio de 2017. Anaí se fue de su casa y, como lamentablemente ocurre con tantas mujeres en nuestro país, nunca más volvió. Empezaron a buscarla por distintos lugares que ella frecuentaba en la zona. Había una reserva, la Reserva Santa Catalina, que a ella le gustaba mucho. Por allí la buscaron hasta que finalmente la encontraron el 4 de agosto de 2017. La encontraron de la peor manera. Estaba en la Reserva Santa Catalina, pero había sido enterrada. Los investigadores se encontraron con el cuerpo de Anaí, que había sido abusada sexualmente y había sido estrangulada, una chiquita de solo 16 años. La investigación rápidamente avanzó hacia un hombre llamado Marcos Bazán, que vivía en esta reserva, en cuya casa se encontraron algunos elementos que pertenecían a Anaí. Ahí están viendo su carita, lo hermosa que era esta nenita. A la derecha están viendo la reserva donde la encontraron asesinada. Marcos Bazán fue imputado por el femicidio de Anaí. Luego se sumó un segundo acusado, un acusado que fue ubicado gracias a que el teléfono celular de Anaí fue localizado en manos de su hijo. Los investigadores llegaron hasta el aparato y llegaron hasta este hombre, Marcelo Villalba, que era quien tenía en su poder el teléfono de la víctima. ¿Qué determinaron a partir de entonces? Que en el cuerpo de Anaí había rastros genéticos de este hombre, de Villalba. A Marcos Bazán lo tenían imputado por otras pruebas. En 2020 se hizo el juicio oral. Villalba no participó porque los peritos, luego de comenzadas las audiencias, determinaron que no estaba en condiciones psiquiátricas de enfrentarlo. Así que solamente lo juzgaron a Marcos Bazán. Marcos Bazán en aquel juicio fue condenado a prisión perpetua por el abuso de Anaí y por el asesinato de Anaí Benítez. Solo faltaba el juicio contra Villalba, pero ¿qué ocurrió en el medio? La sentencia fue apelada, el caso llegó a la Cámara de Casación y Casación decidió anular el juicio oral contra Marcos Bazán, por lo cual la causa volvió otra vez a la situación anterior al debate oral, con 2 acusados y ninguna condena. Imagínense lo que es esto para una familia que no solo tiene que lidiar con la desaparición, con el asesinato de una chiquita, sino que también tiene que lidiar con un proceso judicial. Lo que ocurre ahora, lo que está pasando ahora en Lomas de Zamora es que empezó el segundo juicio oral contra Marcos Bazán y contra Marcelo Villalba por el asesinato de Anaí Benítez, esta nenita de 16 años. Lo que vamos a hacer ahora es hablar con la otra víctima que tiene este caso, porque por supuesto la víctima principal es Anaí en todo esto. Pero ¿quién es la persona que más sufre cuando pierde a un ser querido? Por supuesto, su padre, su madre. En este caso estamos con Silvia, que es la mamá de Anaí Benítez. Gracias, Silvia, por Hola, ¿qué tal? venir hoy a hablar con nosotros. Sí. Vos, Silvia, perdiste a Anaí, una pérdida irreparable. Sí. Un dolor inmenso no se aplaca con el tiempo, se acrecienta. Aumenta el dolor a medida que pasa el tiempo. Aumenta el dolor, sí, aumenta.
Uno nunca se puede acostumbrar a esto. Y sobre todo porque lo tengo siempre presente que no se hizo justicia por ella. Sí, está Que pendiente tuvieron que todavía. pasar 6 años para que estemos ahora en un juicio con los 2 acusados principales. Villalba fue mal sacado del juicio anterior, porque después se demostró que estaba perfectamente apto para el juicio. Y bueno, en torno a Bazán hay una especie, yo le digo de circo, porque no sé cómo nombrarlo, algo que pretende tapar el sol con la mano, que pretende decir que Anaí nunca estuvo en su casa. Y hay numerosas pruebas que así lo indican. Contanos un poco, porque yo le cuento a la gente que sigue el caso por Cámara del Crimen. Sí. Alrededor de Marcos Bazán, que es uno de los acusados principales, hay toda una campaña que dice desde el primer momento que él está siendo víctima de una causa armada, de una causa inventada. De hecho, tiene un abogado muy conocido, Marcelo Garrido, que es del proyecto Inocencia Internacional, que lo está representando para tratar de que sea absuelto. Ya hubo un primer juicio donde lo condenaron a Marcos Bazán, se insistió con esta campaña y hoy Marcos Bazán está otra vez en el banquillo de los acusados, pero ahora con una defensa más poderosa, más sólida. ¿Qué es lo que lo señala Marcos Bazán, desde tu punto de vista, como uno de los partícipes del asesinato de tu hija? Bueno, el primer indicio lo da el perro Bruno, que es citado el día 6 de agosto, 2 días después de que fue encontrado el cuerpo de mi hija. Encontró rastros de mi hija en la casa del señor Bazán y encontró el rastro más fuerte de mi hija en una especie de galpón que había atrás de la casa, que ellos llamaban honguera. Y bueno, el perro aparentemente ahí dijo como que el rastro no seguía, como que el rastro de vida terminaba ahí. En ese galpón. Se podría interpretar como que falleció ahí, se podría interpretar como que la pusieron en una bolsa o la alzaron, o de alguna manera el rastro ahí terminaba. En ese momento es aprehendido Marcos Bazán, se toma un pedazo de la almohada de él y se lleva hasta el foso donde fue enterrada mi hija y se le da la impronta de olor al perro. El perro huele la impronta, inmediatamente va al foso, escarba, tiene una actitud de búsqueda inequívoca, quiere busca, se aleja a 200 metros de la casa de Bazán hacia un alambrado y todo el mundo se decía por dónde pasamos. Cuando llegan al alambrado ven que el alambrado estaba cortado y enrollado y por ahí se podía pasar. Pasa el perro por ahí, vuelve a la casa de Bazán, entra por la parte de atrás de la casa y lo marca a Bazán. O sea, estos 2 rastros nos indican 2 cosas. ¿Qué cosas? Una, que los hechos sucedieron en la casa de Bazán. Y otra, que Bazán enterró a mi hija. Porque no había ninguna otra razón por la cual ese rastro de ida y vuelta de Bazán al pozo y del pozo a la casa tuviese otro motivo. ¿En la casa de Bazán había objetos de tu hija? Bueno, en la casa de Bazán se encontró una tijera que, si bien no era de mi hija, se la había olvidado un compañero de ella unos días de febrero del 2017. Y ella le mandó una foto por WhatsApp y le preguntó, le dijo, ¿te olvidaste esto? Una tijera y un peine eran. Bueno, esa tijera con el nombre del compañero, nombre y apellido completo, nada de iniciales, fue encontrada en un barril a la intemperie en el patio de Bazán y la rescató la policía científica. Exhibida al testigo, al chico y en el juicio anterior y en este la reconoció, era su tijera. Esto es un vínculo con un compañero de Anaí. Después lo que se encontró, porque en el mismo momento que hallan el cuerpo de mi hija, el mismo 4 de agosto, la Fiscalía ordena un allanamiento a las pocas casas que componen la reserva para que secuestren todas las palas. Para buscar la pala que habrían usado para cavar el pozo donde enterraron a tu hija. De todas las palas secuestradas, la única que dio positivo macro y microscópicamente fue la tierra de la pala de Bazán.
que se encontró en La Pala y en el Borceguí de Bazán. Después, mi hija tenía un golpe muy fuerte en el lóbulo frontal derecho de la cabeza, contra algo. No se sabía exactamente contra qué. Los guardaparques dijeron que el miércoles, o sea, ella estuvo secuestrada del sábado 29 y se encontró el cuerpo el viernes 4. El miércoles de ese día sintieron un golpe muy fuerte, porque ellos lindaban su casilla donde tomaban mate o comían con la casa de Bazán, y después escucharon música fuerte, como para querer tapar cualquier otro ruido, y en lo que sería el durlock de la pared hay como un hundimiento del durlock del mismo tamaño y forma de la cabeza de mi hija y de la misma altura que tenía mi hija. Como si lo hubieran golpeado a Anaí. Estrellado contra la pared, exactamente. No me quiero imaginar lo que te pasa en la cabeza vos cuando... No, yo ya no soy una persona, yo soy un pedazo de hielo. Porque este tipo de dolor, y yo también quiero aprovechar para decir que estoy en nombre de todas las víctimas, porque lo que siento yo lo van a sentir los familiares de los que les han matado un hijo, sea de la forma que sea. Y es un dolor que no se conoce hasta que no se siente. Que no duele, simplemente uno no se transforma en una persona, es un pedazo de hielo, donde te pueden atravesar con una daga de lado a lado y no vas a sentir nada. Es una enajenación, ¿no? Es muy difícil de explicar porque yo no sabía que existía ese dolor. Y el agregado es el dolor de pensar que a mi hija no le importa a nadie. ¿Por qué decís que no le importa a nadie? ¿Y por qué no? Porque es más importante saber si Bazán le armaron una causa, a ver quién mató a mi hija. Porque, a ver, yo como fiscal no me quedaría conforme con que estuvieran 2 personas detenidas en un secuestro de 6 días con todo lo que eso implica. Tiene que haber cómplices, tiene que haber encubridores, tiene que haber gente que participó de alguna u otra forma. Porque 2 personas solas que dicen haber estado con otras no pueden haber sido. Ahora, vos hablabas recién de un circo montado alrededor de todo lo que está ocurriendo con Marcos Bazán. Muy triste y lamentable, porque... ¿Qué es ese circo? ¿A qué te referís? Porque vos, encima de haber perdido a Anaí, ya tuviste que atravesar un juicio oral, ver todas las pruebas, que son terribles, la gente por ahí no se lo imagina, pero... Ver los pedazos de laringe de tu hija en un frasco no es fácil, te lo puedo asegurar. Pero... Y ahora te toca de vuelta. ¿Y cuál es el circo que vos decís que hay alrededor? Bueno, en realidad ellos no vienen a hablar como vengo yo, que doy la cara y digo la verdad, mi verdad, lo que yo entiendo por verdad. Ellos se manifiestan en grupo con manifestantes que ni saben a qué van a manifestar, que arman, digamos, un puesto de choripán, que están gritando como locos afuera. O sea, no sé, no hay necesidad de hacer eso. Es una falta de respeto, porque ahí murió una nena de la peor manera. Y si quieren comerse un choripán, que se vayan a su casa, pero no me parece... Mientras vos estás ahí adentro sufriendo por segunda vez este trauma de pasar por un juicio oral, escuchar a los testigos. Y además, bueno, lamentablemente para el partido de izquierda, yo no tengo nada contra el partido de izquierda, realmente para mí es un partido más. Es el que apoya a Bazán. Es el que apoya a Bazán, la extrema izquierda, con la que mi hija militaba en su momento también. O sea, ella iba a las marchas, estaba comprometida por lo que ella creía que eran sus ideales en ese momento, y esta gente yo creo que está mal representando un partido, porque un partido político tiene que tener como bandera los ideales, pero no como bandera una mentira. Si no, yo los llamaría que vengan acá y hablamos, a ver, que me digan que no hay pruebas contra Bazán. Otra prueba que, bueno, no es una prueba, pero es un indicio fehaciente, yo se lo di a los jueces en el primer día del juicio, es que se mandó a analizar el cabello de Anaí, que yo sé que es de Anaí porque lo reconocí en las fotos, aparte tenía un largo de más de 50 centímetros,
hallado en la casa de Bazán y en un borceguí de Bazán. Y la primera página se las resalté con flujo a los jueces para que la vean, porque después pasa para ser un papel más, y no quiero que sea un papel más. Me imagino. Decía que 2 de los 3 sobres que se habían sido recibidos, uno con un cabello proveniente de la casa y otro proveniente del borceguí de Bazán, estaban vacíos. Desaparecieron pruebas. Los recibieron vacíos. Y estas eran pruebas clave que vinculaban a Y el Bazán con tu tercer hija. cabello, que solo se da la descripción que era de castaño claro, que era el color de mi hija. Sí, ahí la estamos viendo, ¿no? Sí, dicen que no se pudo encontrar ADN. O sea, evidentemente era una extraterrestre mi hija. Bueno, 2 vacíos, uno que no se pudo encontrar ADN, y eran pruebas clave que yo creo que nadie hace desaparecer 2 cabellos si no lo comprometen. Y acá no solo acuso a los que sacaron los cabellos, sino a la cadena de custodia, que falló completamente. Silvia, ¿cómo puede ser que Bazán haya recibido este beneficio de que se anulara el primer juicio y que se le haga un segundo juicio? ¿Por qué? Yo no lo entiendo, porque yo asistí al primer juicio y quedó debidamente demostrado por muchas más cosas que mi hija había estado en ese lugar. Y si el imputado no habla, obviamente se le van a poner todos los cargos. Porque si él dijera, bueno, Anaí me la trajeron, yo me vi obligado a tenerla en mi casa, es una cosa. Ahora, si yo sé que en esa casa estuvo Anaí los días del secuestro, su cuerpo fue encontrado a 200 metros de esa casa, los perros esa noche ladraban todos en esa dirección dicho por los testigos, y esa casa casualmente nunca fue allanada anteriormente, cosa que yo es el día de hoy que le pregunto a la científica por qué. ¿Por qué no fueron a la casa de Bazán cuando todavía estaba desaparecida? Siempre la dejaban para lo último. Lo último fueron y el dueño se resistió y ellos por buscar una orden de allanamiento se demoraron y no fueron ese día. El otro día apareció el cuerpo de mi hija. O sea que a Anaí la podrían haber salvado. Por supuesto. Después está el tema de los perros, que la buscaron con perros que no servían para buscar nada. Porque mi hija estaba a 6 cuadras de mi casa. 6 cuadras nada más. Sí. Viva mientras vos la estabas buscando. 5 días viva, a 6 cuadras de mi casa. ¿Y cómo puede ser que perros que habitualmente tienen un rango olfativo de 30 kilómetros, un perro de rastro específico estoy hablando, no haya olido nada a 600 metros, a 200 metros, a 50 metros y hasta 20 metros que estuvieron? Eso yo no lo puedo entender. Sí, lo entiendo. No servían los perros. No servían. No, porque pero no servían porque los policías el tema es así. Eligieron mal o porque vos advertís acá alguna complicidad de algún tipo. Bueno, yo sé que el doctor Mario Rosillos, que es el máximo especialista en odorífica del país, fue consultado sobre el binomio adecuado para esta búsqueda al día siguiente que desapareció mi hija. Él señaló al entrenador Diego Tula y al perro Bruno como el binomio ideal. Pero nunca fue convocado. Entonces convocaron, desoyendo el consejo, convocaron otros perros. Que no encontraron nada. Que no buscaban, ya se veía a simple vista que no buscaban nada. Y después cuando aparece el perro Bruno con su adiestrador, ahí encuentran exacto, el cuerpo de tu hijita. No, el cuerpo no lo encuentran porque lo encontró la policía enterrado. Ajá. Lo que encuentran es el rastro de mi hija dentro de la casa de Bazán. Y es un rastro fresco, porque el perro después de 72 horas es muy difícil que se preserve el rastro. Si hubiese sido verano quizá no se hubiese podido preservar. Ahora la justicia cuestionó este peritaje y todo lo que hizo el perro Bruno, digo... Manuel Garrido, el abogado de Marcos Bazán, se agarra de eso también. Él miente muchísimo en el amicus curiae que presentó, como por ejemplo dijo que Diego Tula nunca había sido convocado para Nación, cuando Diego Tula tiene un montón de reconocimientos de Nación, incluso su perro fue reconocido por el Congreso de la Nación como por su trayectoria, no por este caso.
El perro Bruno está baqueteado, está con sus huesos que ya no se puede mover, de todos los rastros que hizo y todas las vidas que salvó y los casos que resolvió. A mí me parece una falta de respeto, de ética y de entorpecimiento de la justicia, queriendo llevar una mentira a un grado que ya no es sostenible. Marcos Bazán fue condenado en un primer juicio. Sí. Lo anularon y ahora se está haciendo el otro juicio. Sí. ¿Vos esperás que el nuevo juicio también lleve una condena o tenés miedo de que salga de otra manera este La debate? verdad que yo no tengo experiencia en juicios, este es el primero que abordo en mi vida, el de mi hija. En realidad los jamás, dos primeros, lamentablemente. Sí. Y realmente yo sé que esto fue orquestado por alguien que sí sabe lo que iba a pasar, que es el Tribunal de Casación, y me da mucha bronca, porque uno cita a los testigos que entiende que van a recordar los hechos y la mayoría no recuerda nada. Claro, son los testigos de algo que pasó en 2017. Exacto. Que ya declararon en 2020 y ahora los están citando de nuevo en 2023. Exacto. ¿Y con qué te estás encontrando? ¿Qué es lo que ves? Y con el 99% no me acuerdo. Uno tiene las actas, porque si bien el juicio no se anuló el fallo. Todo lo que habían declarado está, consta en actas. Lo que pasa es que uno le muestra el acta, reconoce la firma, pero dice, usted declaró tal cosa. La verdad que no me acuerdo si lo declaré. O sea que este segundo juicio le juega a favor al acusado. Sí, desde luego. Desde luego, yo ya me di cuenta que es como darle la mínima chance al acusado de que pueda probar las cosas. De todas maneras la estamos remando, han pasado más de 20 y pico, 30, no me acuerdo, testigos, de los cuales 4 o 5 fueron claves y aportaron cosas muy importantes. A ver, no se sabe dónde fue, pero si en un lugar que un perro marca sin ser inducido, un perro no va a mentir. Se encuentran además muchas cosas. Otra cosa muy importante que me olvidé es, por ejemplo, Anaí tenía naftaleno en sangre, que es por absorción por piel de naftaleno durante una exposición prolongada. Y en la hoguera, donde estaba el último rastro fuerte de ella, es muy chiquitita esa hoguera y no tiene ventilación prácticamente, todos los objetos que estaban dentro de esa hoguera y en el perímetro de afuera de la hoguera dieron positivo a naftaleno. Justo lo mismo que se encontró en la sangre de tu hija. Y las bolsas de naftaleno se vieron en las primeras fotos de los primeros drones que recorrieron la zona. Así que son muchas cosas como para decir que ahí no pasó nada. Y aparte, bueno, no hablemos de las contradicciones de los testigos que son amigos de Bazán. Que Bazán estuvo, que no estuvo, que estuvo tal día, que estuvo el otro, que yo le mandé un mensaje diciendo que saque todo, pero se lo mandé a la 1, no a las 8. Todos cambian de versión. Y la novia que declaró 3 veces diciendo el jueves que mataron a Anaí, Marcos estuvo muy ocupado. No sabía que el jueves la habían matado a Anaí, si en ese momento no había una data de muerte. Muy y sugerente. Se contradice en que estuvo ocupado, en que hizo tal cosa, que hizo la otra, y después en el juicio anterior declara que ella el miércoles se pelea con él, se va y no lo ve más. No sabía. Entonces son muchas cosas. Son muchas cosas, Silvia. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido aquí otra vez a Cámara del Crimen. Lamento que hayas tenido que venir otra vez, porque ya habías venido acá a hablar del crimen de tu hijita. El juicio se anuló y tenemos que estar otra vez hablando de esta esto. Y vos tenés que estar semana atravesando probablemente se produzcan cosas muy importantes porque con una tecnología nueva, no me preguntes el nombre, se lograron sacar datos del teléfono de Anaí, que todavía no conocemos, pero se están procesando. Y además van a declarar los peritos, el señor Diego Tula y los otros peritos de la defensa en esta semana, así que va a ser una semana fuerte. Lo vamos a estar siguiendo, Silvia. Te agradezco muchísimo que hayas vos. Estado acá. Vamos a seguir el desarrollo Gracias del juicio como porque siempre. yo quiero que la gente sepa con qué se va a enfrentar y que todos luchemos para que esto no sea así. 6 años no es justicia. No es justicia. No es justicia para vos, no es justicia para Anaí y no es justicia para la sociedad. Vamos a ir a un corte ahora y ya seguimos con más Cámara del Crimen.
Seguimos con más Cámara del Crimen. Ahora nos vamos a meter con un caso que ya habíamos abordado la semana pasada. El asesinato, y así lo hemos llamado nosotros, de Agostina Jalabert, una joven argentina, oriunda de Carmen de Patagones, que tenía 31 años, que se fue a vivir a México, a Playa del Carmen, y que el 18 de febrero apareció muerta en el departamento que ocupaba en ese momento junto a su hermana y a quien había sido su novio. La hermana de Agostina la encontró colgada con un cinturón de un toallero que estaba a solo 1,20 m de altura. La policía fue al lugar y tomó el caso como si se tratara de un suicidio. No les pidió ninguna explicación al novio de Agostina, pese a que había muchas pruebas a la vista, pese a que el guardia de seguridad del edificio donde apareció muerta Agostina le dijo a la hermana menor de la víctima que durante la noche había habido ruidos, que los vecinos habían llamado a la policía, que había habido cuestiones muy extrañas. Hablábamos con el papá de Agostina la semana pasada, que pedía, que reclamaba acá en Cámara del Crimen que esto se investigue, no como un suicidio, que no se cierre de esa manera, sino que se investigue como un femicidio. La noticia ahora que llega desde México, donde la familia de Agostina tiene ahora una abogada, una representante legal, indica que finalmente la justicia se abrió a la posibilidad de esta investigación. Vamos a hablar del tema después de esta barrida. Vamos. Eran realmente muchas las pruebas que había alrededor de la muerte de Agostina que marcaban que no se trataba de un suicidio. ¿Por qué? Porque, por un lado, había una mecánica de muerte que era incompatible con la idea del suicidio. Son mecánicas de muerte que solo se ve cuando la policía o el servicio penitenciario intentan fingir el suicidio de un preso para encubrir un asesinato. Alguien que se cuelga con un cinturón de una altura tan baja. Agostina medía 1,70 m, era modelo publicitaria, era influencer. Es prácticamente imposible quitarse la vida desde una altura tan baja, ahorcarse con tan poca altura para colgarse. Pero además había otros elementos que empezó a contarnos el papá de Agostina en la pasada edición de Cámara del Crimen, que tenían que ver con datos que ellos iban conociendo que existían en el informe de autopsia de esta joven tan bella que ustedes están viendo en pantalla. El papá nos dijo: a Agostina la torturaron antes de matarla. Habló de señales de golpes, habló de quemaduras de cigarrillos, habló, por supuesto, de una situación que nada tenía que ver en apariencia con un suicidio. Por eso es que la insistencia los llevó a contratar a una abogada con la cual estamos ahora en contacto. Se llama Bettina Teulis y nos está atendiendo amablemente en este momento desde México. Bettina, muy buenas tardes. Rolando Barbano la saluda desde Cámara del Crimen para hablar de la muerte de Agostina Jalabert. ¿Cuáles son las últimas novedades que hay alrededor de este caso que tanto moviliza a los argentinos? Buenas tardes, un gusto saludarles. Bueno, la última información es que el vicefiscal, en la reunión que tuvimos el lunes y junto con los demás fiscales del caso y peritos del caso, después de aportarle todas las evidencias que probaban el posible feminicidio y hablarlo con ellos, él autorizó el cambio de la reclasificación por feminicidio. Se comunicó con el fiscal general del Estado, el cual también autorizó la reclasificación. Y a partir de ahí, yo como defensa empecé a ser coadyuvante en la carpeta ya de feminicidio. Claro. Y empecé a aportar ya pruebas de nuestra parte. Bettina, ¿y cuáles son esos elementos que usted nos menciona que marcan que esto fue en
en términos de su país, un feminicidio y no un suicidio? Bueno, creo que ya es muy de público conocimiento, todo lo aportó. Yo no puedo aportar demasiado datos porque precisamente ahora, a partir de ya la reclasificación, abrió una investigación nueva por feminicidio. No estoy autorizada a aportar los datos que figuran en la carpeta, pero lo demás lo todo conocido, que él había cambiado el código de entrada, o sea, le había incomunicado, que eso es uno de los elementos precisamente de la conducta de feminicidio. Y bueno, además varias cosas, varias pruebas que se logró contactar con entrevista de testigos, pudimos aportar más elementos que nos hace pensar en un posible feminicidio. Bettina, ¿qué se sabe del novio de Agostina? ¿Dónde se encuentra? ¿Sigue en México? ¿Ustedes han pedido que se haga alguna investigación sobre su paradero? Bueno, también eso es parte de la investigación, pero él ahorita no tiene ningún pedido de detención y de presentación, aún no. Cuando finalice el proceso de investigación, en el cierre de la carpeta de investigación, en cuanto la Fiscalía, esperemos que así sea, decida actuar con la acción penal, entonces ahí se presenta ante un juez y el juez ya convoca audiencia y se lo cita a comparecer, como para que se lo impute precisamente en el delito. Ahí se le da a conocer quién lo culpa, por qué se lo culpa y los elementos probatorios que hay en su contra, si es que se procede a la acción penal. Doctora, le recordamos al público que el sospechoso, todavía no está imputado formalmente, el novio de Agostina, también es argentino. Por eso yo le preguntaba si usted sabe dónde se encuentra, si sigue en México, si volvió aquí a la Argentina o está en algún otro lugar que usted nos pueda contar. Bueno, hay varias versiones de dónde está, pero nosotros ahora estamos enfocados en la investigación. En su momento, si no se presenta a esta audiencia de imputación, si procede la acción penal y no se presenta, por supuesto el juez gira una orden de presentación o en su defecto una orden de aprehensión. Ahí ya veremos cómo buscarlos, que se va a buscar y que se lo va a encontrar, seguro se lo va a encontrar. Usted no tiene dudas sobre esto, no tiene miedo de que vaya a desaparecer. Le hago una pregunta porque quizás usted ya lo analizó. Si él llegara a encontrarse en la Argentina, se lo cita a esta audiencia eventualmente para imputarlo en México y se niega a ir, ¿qué ocurriría? ¿Hay tratado de extradición? ¿Pueden llegar a llevarlo por la fuerza hacia México o él se quedaría tranquilo? Pues ahí ya las autoridades tendrán que actuar, ¿no? Ahí ya las autoridades y las autoridades federales ahí ya tendrán que actuar y se pedirá donde esté, me imagino que buscará países donde no tenga tal vez una extradición. No sabemos cuál va a ser su proceder. Ahorita nosotros estamos enfocados en la investigación y sé que se haga, que se proceda con acción penal. No, para nosotros y para la familia lo más importante que se investigue como un feminicidio. Claro. Ya en su momento y las autoridades verán y tendrán la obligación de ubicarlo, localizarlo y traerlo a México para que responda ante la justicia. Muy bien. Bettina Teuli, abogada de la familia de Agostina Jalaber, muchísimas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Celebramos que la investigación comience a transitar el camino que corresponde, que es el del femicidio, en términos nuestros, feminicidio en México, que se investigue como tal, como un episodio de violencia de género contra una mujer que terminó en un asesinato. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por seguir con esta información. Gracias. Hasta luego. Tenemos que hablar ahora de otro femicidio, de otro caso que tiene que ver con el asesinato de una mujer, pero mucho más cerca, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría.
un caso que ha movilizado a toda la ciudad, que ayer salió a marchar hasta la municipalidad. Más de 5.000 personas se reunieron para reclamar justicia por esta joven que ustedes están viendo detrás mío, por esta jovencita de 22 años que se llamaba Sofía Vicente, que tenía un hijo de 5 años y que desapareció el sábado de la semana pasada. ¿Cómo? Sofía había ido a trabajar a un festival de doma y folclore, un festival típico de la ciudad de Olavarría. Ella trabajaba en gastronomía, había estado durante la tarde y noche en este lugar junto a su mamá. Cuando terminó su trabajo, cuando terminó su horario laboral, Sofía Vicente le dijo a sus familiares que se iba a ir a bailar, que iba a salir, como tantas otras jóvenes hacen todos los fines de semana a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Pero como lamentablemente ocurre cada 29 horas en nuestro país, Sofía desapareció y empezaron entonces las peores presunciones. La familia denunció su desaparición, que empezó a investigarse bajo la figura de la averiguación de paradero, y finalmente esa denuncia, esa búsqueda, terminó con un hallazgo horripilante. En un pozo ciego, ubicado en un campo, cerca de una casa, tapado con una piedra, finalmente se encontró el cuerpo de Sofía Vicente. La habían desnudado, tenía su ropa interior, la habían atado y la habían vendado los ojos para después asesinarla. La asfixiaron, le dispararon y así la mataron. Un femicidio conmocionante que tiene a una fiscal a cargo, una fiscal que está investigando desde el primer minuto esta causa, una fiscal que se llama Paula Serrano y que está ahora en comunicación con nosotros. Doctora Serrano, muy buenas tardes, la saluda Rolando Barbano de Cámara del Crimen. Le quería preguntar por la investigación del femicidio de Sofía Vicente. ¿En qué estado se encuentra en este momento? Bueno. Hola. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la investigación está en plena etapa investigativa. Hemos tomado varias medidas, diligencias todos estos días para tratar de esclarecer los hechos y dar con los autores, obviamente. Claro. Usted habló de autores. De acuerdo a la investigación que usted está encabezando, ¿no sería un solo hombre el asesino? ¿Habría más de una persona involucrada en esto? Sí, no podemos descartar o afirmar que haya sido una sola persona la que haya intervenido en el femicidio de Sofía. Por las condiciones en que se encontró el cuerpo y por el informe preliminar de autopsia, la verdad que da todo a entender que habrían intervenido más personas. O sea que una sola persona no podría haber hecho todo lo que le hicieron a Sofía. ¿Cuáles son los datos de la autopsia? Sin entrar en lo escabroso, pero ¿por qué en principio sospechan que se trataría de más de un autor de este femicidio? Bueno, no solo por el lugar donde fue hallado el cuerpo, que es un pozo ciego en desuso, que al lado tiene una vivienda deshabitada del casco del campo, que tenía una habitación donde también se recogieron bastantes rastros, una habitación con colchones, con un velador, con distintos elementos arrojados por el suelo que dan la impresión de que habría habido más personas en el lugar. Además, cuando se hace la autopsia, el médico, el doctor Moreno, que es de Policía Científica Azul, determinó que tenía un lazo en el cuello, típico de ahorcadura, el surco que tenía, que además tenía un disparo en la nuca y los ojos vendados con un lazo similar al que tenía en el cuello, además de que tenía atados los pies con un cable. Así que las dos, digamos, no se pudo determinar cuál de las dos formas de dar muerte a una persona sucedió primero, si el disparo o
o la ahorcadura, porque eso lo van a determinar las pericias posteriores, pero sí las maniobras indican que podría haber intervenido más de una persona. O sea, que pudo haber ocurrido que una persona se encargara de ahorcarla con este lazo y mientras la otra ejecutara este disparo también mortal, por lo que usted nos está explicando, doctora. Es una de las hipótesis, sí. ¿Tenía signos de abuso, Sofía? Estoy pensando en el móvil, en qué pudo haber habido detrás de este femicidio tan brutal. No, eso, si bien el cuerpo se encontró en un avanzado estado de descomposición, tenía su ropa interior puesta y no estaba rasgada ni intentada quitar, y del primer informe de autopsia no surge que tendría signos de abuso. Obviamente se tomaron muestras para después eventuales cotejos de ADN si es que surge algún posible fluido de lo que se levantó. Claro. Sobre todo en esta habitación que usted nos comentaba, que está ubicada cerca del pozo donde se encontró el cuerpo de Sofía, sí, ¿verdad? escasos 4 o 5 metros. El pozo está en el exterior de la vivienda donde está el cuarto. Claro. ¿Y había huellas en el lugar? ¿Se sabe cómo pudieron haber llevado a Sofía hasta ahí? ¿Hay algún vehículo que estén buscando? Huellas de rodado no, porque los días previos a que se encontrara el cuerpo había personal nuevo en el campo que estuvo entrando y saliendo con sus vehículos, y además fueron varios días que en Olavarría llovió, entonces huellas de vehículo no encontramos. Claro. Pero sí muchos rastros en distintos sectores del inmueble. Doctora, ¿y usted pudo reconstruir cuáles fueron los últimos pasos, al menos los conocidos? ¿Qué pasó con Sofía después de que fue a trabajar a este festival y que dijo que se iba a bailar? ¿Usted qué sabe? ¿Cuáles son las últimas certezas que tiene sobre los pasos que dio Sofía antes de que la atacaran? Estamos en ese camino. Tenemos certificado que se fue de la fiesta de la Doma la noche del sábado 4 de marzo a eso de la medianoche, acompañando a un sujeto que la policía había echado por disturbios del lugar, y como ella lo conocía lo quiso acompañar. Tenemos certificado que estuvo en su casa. ¿En la casa de este hombre? Sí, y después habría estado, eso está en camino de verificación, en un bar de la ciudad con otras personas también. No con este hombre que se había ido al festival con ella hacia su casa. Podría haber estado este hombre también, no se descarta. Y después, ustedes en principio la tienen ubicada en un bar del centro de Olavarría. En un bar, sí, no del centro, en un bar de un barrio, y después se le pierde el rastro hasta que el hallazgo del cuerpo. Claro. Y le pregunto porque no conocemos en detalle, por supuesto, la geografía de la zona donde fue vista por última vez Sofía, pero ¿hay cámaras de seguridad cerca de este bar? ¿Algún material que ustedes estén intentando rescatar para ver si aparece Sofía caminando con alguien, acompañada de una persona, subiendo algún vehículo? Estamos trabajando en eso, no solo del bar, sino también en las cámaras aledañas al sector donde fue la fiesta de la Doma. Y bueno, el recorrido que hay de un lugar al otro para verificar si podemos visualizarla a ella o a alguna de las personas que podrían haber estado con ella en sus últimos momentos. Claro. Doctora, ¿y este hombre que fue echado en realidad de la fiesta folclórica, que fue acompañado por Sofía, es un sospechoso hoy, está imputado o lo han dejado a un costado de la investigación por el momento? Bueno, es una de las personas investigadas. Se ha allanado su domicilio, se han levantado rastros para eventuales cotejos posteriores, sí. ¿Y se sabe de dónde lo conocía Sofía? Porque ya nos está hablando de allanaron la casa, esto es una novedad que nos está dando, que allanaron la casa de un sospechoso. ¿Cuál era el vínculo de Sofía con este hombre? ¿De dónde se conocían? Este hombre en años anteriores era amigo del papá del único hijo de Sofía. Ajá. Compartían salidas, Sofía conocía a quien era la pareja de este muchacho, entonces se conocían, tenían trato. Había una relación amistosa, por lo menos, sí, digamos. ¿Y en la casa de este hombre se encontró algún elemento de interés? Se sabe que Sofía estuvo ahí, pero ¿hay alguna prueba que cambie Tenemos la situación? testigos de que Sofía estuvo ahí, vecinos que la vieron en el interior de la vivienda, y después se levantaron rastros, pero bueno, las pericias tardan y eso eventualmente a futuro nos dará un positivo o no.
Claro. Con respecto al grupo que estuvo con Sofía en este bar que usted nos mencionaba, ¿son amigos de Sofía o son gente a la que ella conoció esa noche? Estoy pensando en las hipótesis que debe estar barajando usted, doctor, alrededor de la desaparición de una joven que termina siendo asesinada de manera brutal. ¿Ella estaba con un grupo de amigos, de conocidos, o es gente que se le pudo haber acercado esa noche en el bar? Estimamos que es gente conocida de ella, no era la primera vez que iba al bar. Ajá. Entonces a la gente que se le consultó, que si la habían visto esa noche y otras noches en el bar, eran conocidos todos. Bien. Ustedes tienen el rastro ya, digo, sábado a la noche, madrugada del domingo, hago una línea de tiempo, desaparece Sofía hasta el jueves, cuando la encuentran. Entiendo que los trabajadores de ese campo denuncian que hay mal olor en el pozo y así llegan hasta el hallazgo del cuerpo. Según lo que le dicen los forenses, ¿Sofía pudo haber estado cautiva en esos días que pasaron o el crimen pudo haber ocurrido más cerca del domingo en el cual se la vio por última vez? El informe preliminar de autopsia lo que determina es que la data de la muerte es entre 3 y 5 o 6 días del hallazgo. Entonces estaríamos, sí, entre la noche del sábado y el lunes. O sea, hay un rango cortito. O sea, Sí. es posible que haya sido asesinada horas inmediatamente después de haber desaparecido, ¿verdad? Sí, hasta un día más también. Y un día más también. Perfecto. Doctora, no la quiero molestar más. Le agradezco inmensamente este tiempo que le ha dado a Cámara del Crimen. Vamos a seguir de cerca esta investigación. Esperemos que dé resultados pronto porque, como sabe bien usted, está movilizada toda la barría atrás de que haya justicia por Sofía. Sí, claramente, y es entendible la movilización. Lo que necesiten estamos a disposición. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros tenemos que irnos a un corte y seguimos con lo último de Cámara del Crimen. No se vayan. Seguimos con lo último de Cámara del Crimen. Volvemos al penal de Ezeiza, donde, según supimos hoy, se logró frustrar la fuga que prometía ser la más espectacular de la historia penitenciaria argentina. Esteban Lindor Alvarado, narco rosarino condenado a prisión perpetua, con otra condena a 15 años de cárcel, encerrado en ese penal que ustedes están viendo allí, el penal federal de Ezeiza. Con ese helicóptero intentó escapar. El helicóptero despegó de Gualeguaychú, de Entre Ríos, después de un plan que duró 6 meses y planeaba llegar ayer a la tarde al patio de recreos del penal federal de Ezeiza para que Esteban Alvarado se colgara de una red y lograra escapar. En principio a General Rodríguez, pero se supone que después rumbo al Paraguay. Se frustró, pero otra vez muestra el poder que mantienen los narcos rosarinos aún detenidos. Por eso la violencia en Rosario va a continuar. Ha sido todo esto entonces, amigos, de Cámara del Crimen de hoy. El sábado que viene estará otra vez con nosotros Ricardo Canaletti y también Miguel Paradiso, nuestro dibujante, ese gran artista que tuvo algunas nanas y por suerte ya se ha recuperado. Le mandamos un abrazo grande desde aquí. Los esperamos a todos el próximo sábado, como siempre, en vivo a las 3 de la tarde para contarles todas las noticias policiales de gran relevancia. Gracias por estar. Hasta el sábado.